Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Estamos pensando en la gloria de Cristo en el reino milenial, viendo que la gloria del poder en ese reino, la grandeza de este poder, de esta gloria poderosa del Señor, hará que sus enemigos se sometan sin discusión alguna a Él. Está expresado de esa manera en el Salmo capítulo 66, verso 23. Salmo 66 y el verso 23. Ok, creo que tengo un error de dedo en la cita allí. Vamos a seguir. Luego tenemos, en segundo lugar, que con esa misma grandeza de poder, Él va a destruir a la misma muerte. Es interesante ver que el Señor, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, y en otras porciones también, está hablando de el poder que Él tenía. Él demostró tener poder sobre la muerte, sacando de entre los muertos a Lázaro, por ejemplo, resucitando el hijo de la viuda, y aun cuando Él mismo, hablando de sí mismo, dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 24 y 25, hay una manifestación de ese mismo poder cuando Él destruye la muerte. Capítulo 15, verso 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La misma idea encontramos también en el Salmo capítulo 110 y el versículo 1, hablando del hecho de que va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Luego también, en quinto lugar, vemos que la gloria de la atribución de alabanza. Hay que recordar que en todo el reino habrá gloria manifestada en diferentes aspectos. Y uno de los aspectos a través de los cuales se va a manifestar gloria va a ser también a través de la alabanza. Esto implica que habrá una extensa aclamación de alabanza que va a ser dedicada a la persona del Señor Jesucristo durante toda la época del reino milenial. Hay varias porciones de la Escritura en donde nos enseñan sobre esta alabanza, pero no vamos a ver todas, vamos a ver una. Vamos al Salmo 42, versículos 10 al 12. Salmo capítulo 42, versos 10 al 12. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. De esa manera se va a alabar en ese periodo de tiempo. La alabanza también se va a extender a toda la tierra y aún, al parecer, la naturaleza misma de alguna forma expresará
alabanza al Señor. Isaías el capítulo 42, verso 8 y verso 12. 42, 8 y 12 de Isaías. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Verso 12. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Capítulo 44 y el verso 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. La alabanza entonces va a extenderse aún más allá de las fronteras de Israel, cubrirá toda la tierra, porque será una manera de manifestar también la gloria del Señor. Serán alabadas las perfecciones de su humanidad y también serán alabadas las perfecciones de su divinidad. En ambos áreas o aspectos, la alabanza va a ser dirigida al Señor. Tendrá o tiene méritos en el nivel humano y en el nivel divino para entonces que se le alabe. Y por esa razón, en las perfecciones de su humanidad será alabado y en las perfecciones de su divinidad también. Salmo capítulo 24. Libro de Salmos, el capítulo 24, el verso 4. Dice así el versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Capítulo 45, siempre de Salmos, versículo 1 en adelante. 45, 1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es una alabanza que tiene que ver con la perfección de la humanidad y a la vez también la perfección de la divinidad del Señor Jesucristo. Ambos aspectos, la humanidad y la divinidad, van a ser manifestados en el mismo nivel, en el reino milenial. A la vez, al mismo tiempo. No en la manera en la cual Él manifestó circunstancialmente, mientras estaba en la tierra, su divinidad. Sus atributos divinos, como hemos mencionado, no siempre fueron manifestados, aunque estaban siempre presentes en Él. Ambos testamentos enseñan que la gloria de Cristo tiene un aspecto que es físico, que es material y que es tangible, o sea, humano. También el otro aspecto que es espiritual. Y ambos aspectos son igualmente importantes.
lo han sido igualmente importantes. Pero en el reino milenial no solamente van a ser igualmente importantes, sino que van a ser igualmente manifestados. A través de la alabanza se van a reflejar ambas condiciones o estados en la persona del Señor Jesucristo. Desde la encarnación de Cristo, ambos aspectos han estado presentes en Él, y con ambos aspectos estará en el reino milenial y lo estará por toda la eternidad. Los dos aspectos, el aspecto humano y el aspecto divino, a partir del momento de su encarnación. La encarnación es uno de los eventos que son un misterio, en la forma en la cual Él fue concebido. Y sin la encarnación no hubiese sido posible el desarrollo del programa de Dios. Sería un imposible. La encarnación era necesaria para que pudiese tener forma, tener cuerpo, tener condición humana el eterno Hijo de Dios. Y a través de ese proceso, de ese evento o acto milagroso de la encarnación, el Señor Jesucristo entonces se convierte en un humano, un hombre al 100%. Y vive la vida de manera natural como humano, con todas las características o atributos de un ser humano, pero sin pecado. Y a partir de ahí, los dos aspectos han estado en Él. Solo que evidentemente, mientras estuvo física y literalmente y corporalmente en la tierra, el aspecto más evidente fue el físico. El aspecto divino, en pocas ocasiones, se manifestó, aunque siempre estuvo en Él. O sea, Él nunca dejó ninguno de sus atributos. A veces predicando decimos, el Señor vino del cielo y dejó su gloria. ¿A qué nos referimos cuando decimos que dejó su gloria? Él siempre ha sido glorioso. Él nunca ha abandonado su gloria. Su gloria siempre ha estado con Él. Espero que cuando decimos eso nos queramos referir al cielo y no al hecho de la gloria misma, que es Él mismo, el glorioso. Estos aspectos entonces han estado allí desde la encarnación. Filipenses capítulo 3 y el verso 21. Filipenses 3, 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Note bien, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11 al 16. Capítulo 19, versos 11 al 16, para ver que los dos aspectos, el humano y el divino, estarán presentes en este periodo de tiempo. 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio le seguían en caballos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso,
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta porción de Apocalipsis, cuando vemos detalladamente, va a encontrar aspectos humanos y aspectos divinos en la descripción que se le presentó en esa ocasión a el apóstol Juan. Y tenemos la misma idea en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2 y el versículo 14. Libro del profeta Habacuc, capítulo 2 y el versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Llena del conocimiento de la gloria de Jehová. En quinto lugar, siguiendo con el mismo, el inciso B, la manifestación de la gloria en el reino es una necesidad y se manifestará de una manera como nunca antes en la historia humana. Es una necesidad no para Dios, sino para los súbditos en el reino y para los que estaremos reinando juntamente con Él. Esa gloria que va a ser manifestada producirá un impacto y un avivamiento que va a despertar en todos los participantes del reino milenial acción de gracias y alabanza al Señor, en gratitud por aquello que Él ha hecho, ya que habrá llegado la consumación de todos sus programas, tanto en el nivel humano como también en el nivel divino. Dios el Padre, en su sola potestad, ha desarrollado y establecido un programa. Y los participantes de ese programa verán la conclusión de él en esta época del reino milenial. Nosotros no podemos añadir gloria a él, porque todo él es glorioso. Él lo posee en perfecta y plena condición, y nosotros tenemos la responsabilidad de alguna manera de mostrar su gloria, de manifestar esa gloria. Es la gloria de Él y no nosotros. Nosotros no tenemos gloria, aunque a veces nos gloriamos, pero no debemos gloriarnos, sino, como dijo Pablo, en la cruz de Cristo. Será la presencia de la persona de Cristo lo que dará hermosura, dará santidad y dará gloria a esa época. Él mismo es glorioso de forma absoluta, y al estar donde va a estar en el reino milenial, entonces va a dar hermosura, santidad y gloria, su misma presencia. Salmo capítulo 72, versículos 18 y 19. 72 del Salmo, versos 18 y 19. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén. Toda la tierra es la misma idea en donde dice el otro salmo que Él gobernará de mar a mar, indicando que no tendrá límites en el mundo conocido en donde se va a manifestar y en donde será, por así decir, literal, donde se podrá sentir plenamente que allí está la presencia del Señor. Su presencia va a ser literal, va a ser física, va a ser tangible, tal como lo fue en la primera venida y en todas
todas sus acciones van a ser literales. Cuando Él vino al mundo para nacer en el mundo, Él nació literalmente, físicamente. Convivió, compartió, se podía saber, se podía ver, se podía tocar, se podía hablar con Él, viajar con Él, comer con Él, todo. Porque Él era literalmente, físicamente, se podía tocar. Por esa razón, Juan en el capítulo 1 de la primera epístola de Juan, versículo 1, lo expresa de manera clara. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque era literalmente un humano. Se podía entonces ver, se podía tocar, se podía escuchar. Y de esa manera, como Él físicamente se desenvolvió mientras vivió entre los suyos, de la misma manera físicamente se va a desenvolver en el reino milenial. Vendrá, dice la Escritura, con poder y gloria. La manifestación de ese poder y de esa gloria nunca ha sido presentada anteriormente. Será, por así decir, la primera vez que la gloria y el poder del Señor tendrán esa magnitud, ese nivel de manifestación. Al grado, o debido a ese hecho, es que habrá el tipo de reacción que la Escritura muestra que habrá en ese momento. Marcos capítulo 13 y el verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Allí vendrá Él entonces, y este mismo poder y esta misma gloria es la que va a manifestar en el reino milenial. Pero también se sentará en su trono, llamado o conocido como trono de gloria y como el Rey. Mateo capítulo 25, verso 31 al 34. Capítulo 25, verso 31 al 34 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. No es cualquier trono, porque no es un trono humano. Por esa razón dice, se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí tenemos a un trono de gloria y tenemos a un rey que se sentará en ese trono glorioso. No es un trono al nivel humano, no tendrá tampoco apariencia humana, pero se usa el término porque todos entendemos qué significa un trono, sinónimo de qué es un trono, pero será un trono glorioso, porque quien lo usará también será glorioso. Muy bien, en cuarto lugar, la gloria humana de Cristo en el reino. La gloria humana. Cuando Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, está hablando del aspecto divino y glorioso que había en el Señor Jesucristo y que Juan y los otros pudieron percibir. Pero esta gloria de la cual se habla en las Escrituras va a ser manifestada también en el reino milenial. Vamos a el Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versos 2 al 4.
Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 2 al 4. Dice así: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo. Y luego vemos que tendrá un dominio glorioso, ya que Adán, por así decir, perdió ese dominio cuando él pecó. El postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, él va a ejercer ese dominio en el futuro reino. Cuando Dios puso a el primer Adán en el huerto de Edén, ese primer Adán era el representante del soberano Dios ante toda la creación y todo el mundo. Él era, por así decir, el virrey, porque el rey de reyes era Dios, pero era como el virrey en el universo, en todo lo creado. Desafortunadamente, él desoyó o no escuchó el consejo de Dios, y entonces escuchó la voz del enemigo, creyó al enemigo e ignoró la voz de Dios, y entonces pecó. Cuando él peca, él pierde ese dominio, él pierde ese gobierno, él pierde ese control, y es, por así decir, de alguna manera desfasado o sacado de ese lugar de representatividad y de gobierno que Dios le había dado. Sin embargo, ese reino y ese dominio que es glorioso va a ser recuperado por la persona del Señor Jesucristo. Adán no pudo mantenerse en la posición que Dios le había establecido para que se mantuviese. Hebreos capítulo 2 y el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Coronado de honra y de gloria. El dominio que Cristo tendrá será un dominio universal en todos los sentidos. No habrá aspecto en el cual Él no pueda tener control o dominio o gobierno. En todos los aspectos Él tendrá un control o un dominio universal. Esto incluye, por ejemplo, todas las criaturas sin excepción. Todo, sin excepción. Incluye el hecho de que pueden ser criaturas visibles o pueden ser criaturas invisibles. El Señor tendrá dominio sobre todo. Pueden ser criaturas inanimadas o pueden ser criaturas animadas. Él tendrá dominio sobre todo. Pueden ser criaturas racionales o pueden ser criaturas irracionales. Tendrá dominio de manera individual y de manera social. Dominio de forma eclesiástica y de forma política. En todos los aspectos y campos, el dominio del Señor en el reino milenial
será evidente. No habrá absolutamente nada que pueda escaparse del dominio o del control de la persona del Señor Jesucristo. Su control será absoluto, será pleno en todos los sentidos. Pero también tendrá un glorioso gobierno. En todas las facetas, en todas las áreas, un glorioso gobierno. Nunca nadie a través de la historia ha podido tener un gobierno así, como el gobierno que Cristo va a establecer. Glorioso gobierno en todos los aspectos. Y eso tiene que ver con el carácter que va a manifestarse mientras el Señor desarrolla o ejerce el dominio. Vamos a Isaías capítulo 9 y el verso 6. Libro del profeta Isaías, el capítulo 9 y el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Como hijo, él siempre había existido. Como niño, nunca. Como niño, él comienza a existir en el momento cuando se da la concesión en donde el Espíritu Santo lo engendra en la Virgen María. Ahí comienza. Por esa razón dice, un niño nos es nacido. No existía antes como niño o en la condición humana. No dice un hijo es nacido, porque hijo o como hijo, él no pudo haber nacido. Él siempre ha sido hijo, niño hasta el momento cuando él fue engendrado por el Espíritu Santo. Vamos al Salmo 45, versículo 3. Salmo capítulo 45 y el verso 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Tu gloria y tu majestad. Vamos un poco más atrás en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 32 y el verso 41. Deuteronomio 32, verso 41. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y en Apocalipsis ahora capítulo 19 y el versículo 15. Apocalipsis 19, 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Se juzgará con justicia a los pobres, que son los que se consideran que más injusticias en el mundo han padecido. En ese tiempo, aunque habrán pobres en el reino milenial, no habrá injusticia contra ellos, ni contra los afligidos, ni contra los menesterosos, porque se trata de un reino perfecto, justo, un reino en el cual el Señor gobernará de forma gloriosa. Isaías capítulo 11 y el verso 4. Isaías capítulo 11 y el versículo 4.
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Un poco más atrás, el Salmo 72, versículo 4. Salmo capítulo 72, verso 4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. De esa manera entonces Él va a desarrollar, y esa va a ser parte de la evidencia de tener un gobierno glorioso en la época milenial. Pero también, hermanos, el ejercicio de ese gobierno va a ser posible porque los súbditos, todos ellos habrán experimentado la regeneración. Tendrán un espíritu nuevo, tendrán un corazón nuevo, habrán sido regenerados, y por esa razón ese tipo de gobierno será posible desarrollarlo. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Ezequiel 36, verso 25 al 31. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ahí entonces el pueblo tendrá corazón nuevo, espíritu nuevo, y el Espíritu de Dios estará sobre ellos. También en este gobierno habrá una disminución de la muerte y habrá un aumento de la longevidad. Diga. No, eso es en sentido. Porque como usted decía al inicio de que todo ser vivo iba a tener al Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo iba a controlar a los seres vivos en el milenio. Entonces, yo me pregunto cómo podrían haber pobres si el carácter, digamos, del nuevo rey hace que todo sea próspero en el milenio, y no podrían haber afligidos según mi pensamiento, ¿verdad? Porque obviamente él juzga con justicia, y como el Espíritu Santo está controlando a todos, pues no habría forma de que alguien aflija a otro. Sí, la idea allí en el pasaje es que todos aquellos que han sufrido en tiempo anterior de esa época, ese tipo de tratos nunca más se va a dar, nunca más lo van a tener en el momento cuando ya estén en el reino milenial. No se dará, no será esa, por así decir, la característica
que va a haber allí en el reino. Isaías capítulo 65 y verso 20, para ver que en ese gobierno, en ese reino, habrá disminución de la muerte. O sea, lo que queremos decir con eso es que la muerte no va a ser característica en el reino milenial. Capítulo 65 y el verso 20. 65, 20 de Isaías. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Hay que recordar que habrán pecadores en el reino milenial, pero no podrán hacer obras pecaminosas en el reino, porque el Espíritu de Dios estará sobre toda carne. Aquí se les llama pecadores, por así decir, a aquellos que son incrédulos. Recuerde que debido a que el Espíritu Santo tendrá un control absoluto, aunque las personas no sean creyentes, no podrán practicar el mal. El Espíritu estará sobre toda carne. Entonces, allí no será característico en el reino milenial la muerte. Evidentemente también, al parecer, lo que el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, está mostrándonos ahí, es que habrá aumento, o será, por así decir, restablecida la longevidad, o sea, larga vida. Larga vida. Recuerde que eso era en el principio, había longevidad. Luego después ya no hay longevidad. Y en el tiempo presente peor. Pero en esa época el niño va a ser considerado todavía como niño de 100 años. Porque la longevidad va a ser restablecida. La larga vida va a ser aumentada en ese gobierno glorioso en el reino milenial. En ese gobierno, cualquiera que se atreva a hacer mal será castigado inmediatamente. Si hubiese alguno que quiere atreverse a actuar de esa manera, entonces va a ser castigado inmediatamente, según lo vemos en Malaquías capítulo 4, versos 2 y 3, y luego también Mateo capítulo 13, versículos 41 al 43. Y finalmente, la gloriosa presencia del Mesías en la tierra traerá un gobierno perfecto. Esa va a ser la característica, esa presencia física, literal del Mesías va a traer un gobierno perfecto. Daniel capítulo 12 y el verso 3. 12:3 del libro de Daniel. Dice, vamos a leer desde el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Luego verso 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vamos a ver en otra ocasión que también una de las características del reino es que allí se dará herencia. Y es interesante pensar en esa herencia que se dará allí. Las características del reino milenial son múltiples. Y a pesar de ello, hay muchos detalles que nos gustaría saber, pero que no están expresados en las Sagradas Escrituras. Lo cierto es, hermano, que todo aquello
que necesitamos saber en relación al futuro está claramente revelado en la Escritura. Y una vez que lo tenemos allí y lo conocemos, debe movernos a la gratitud, a la alabanza y a la adoración de nuestro Dios, porque tenemos un gran Dios, un gran Señor, un gran Rey que va a gobernar eternamente y para siempre. Bien, hermanos, el tiempo se ha pasado, nos quedamos aquí con lo que es el desarrollo de la materia. Va a ser en otra oportunidad donde, si el Señor nos permite, vamos a poder continuar. Creo que es tiempo por si hay alguna duda, y luego después si algunos quieren expresar algo según lo que me dijeron, ¿verdad? Aunque ya les quité un poquito de tiempo, solo es que me estoy vengando. Muy bien, hermanos. Hermanos, hemos llegado al tiempo que habíamos indicado. Si alguna duda, alguna hermana en cuanto al estudio de la palabra del Señor, y también estaban comentando los hermanos, algunos hermanos que nos ven por las redes sociales también tienen algunas preguntas. También es el momento que también serán respondidas aquellas preguntas. Mire, hermanos, las preguntas acá nosotros ya dimos esta semana para presentar. Ahora en este caso se da la oportunidad de 3 preguntas en la página de Asambleas Cristianas y 3 preguntas en las páginas de Asamblea de Hermanos. Entonces vamos a dar la oportunidad para los hermanos que vieron afuera. Vuelvo a decir, las preguntas nosotros dimos en el momento dado, hermanos. Así que hermano escolástico les va a responder algunas preguntas que darán los hermanos que están fuera de estas 4 paredes. Hermano Vicente ya lo tiene primero. Sí, hermano. Entonces pueden preguntar, hermano. Solamente que el hermano se identifique el nombre y lugar exacto. Después del hermano Vicente ya va el hermano David. El asunto es que el hermano no se identificó de dónde es, solo tengo el nombre. Hermanos Roberto Val, a través del Facebook de Asambleas Cristianas, se me perdió la imagen. Roberto Val, a través de Facebook de Asambleas Cristianas, pregunta: hermano, ¿en qué se relaciona San Mateo capítulo 22, versículos 11 al 13 con las bodas del Cordero? Este es en relación al tema de las bodas del Cordero. San Mateo 22, versículos del 11 al 13 con las bodas del Cordero. Sí, 22, versículos del 11 al 13. San Mateo 22, 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esta es una parábola, no es una historia real como la del rico y Lázaro. Las parábolas eran formas, o es una forma, una parábola es una verdad construida para enseñar verdades morales y a veces verdades espirituales. Cuando no lo entendemos, lo que es una parábola, entonces a veces nos enfocamos en algunos detalles. Aquí, por ejemplo, pareciera en el versículo 12 y 13, pareciera que alguien podría colarse para entrar y aparecer allá sin haber realmente llenado los requisitos, por así decirlos, para estar allí. Entonces,
este es un ejemplo, por así decir, que ilustra, pero no es algo que nos enseñe de que alguien puede aparecer ni en el reino milenial sin estar apto para estar allí, ni mucho menos en el cielo, sin realmente haber sido limpiado con la sangre de Cristo, sin haber creído en Él. Entonces, la parábola en sí es una parábola de fiesta de bodas, en la cual pero no tiene relación con lo que es las bodas del Cordero. No está relacionado con ello, ya que aquí no encontramos a una esposa ni a un esposo, encontramos a un rey. Entonces no se relaciona con lo que son las bodas del Cordero. Buenas tardes, hermano escolástico. Nos escribe el hermano Rolando Joel y él pregunta: ¿cuándo Cristo se sentará en su trono de gloria? Cuando la Biblia dice, y cuando dice la Biblia, apartará las ovejas de los cabritos, que serán, ¿quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos? Vamos a Mateo capítulo 25, en donde encontramos este pasaje. Mateo capítulo 25. El capítulo 25 de Mateo primordialmente nos está presentando en los primeros versículos del versículo 1, prácticamente hasta el versículo 30 nos está presentando el juicio de la nación de Israel. Y ahí, para referirse a los israelitas creyentes, lo llama los que pone a la derecha. Y para referirse a los israelitas incrédulos, dice los que pone a la izquierda. La expresión a la derecha se usa para referirse a judíos creyentes y a la izquierda para referirse a judíos incrédulos. Luego del versículo 31 de Mateo 25 hasta el final encontramos el juicio de las naciones gentiles. Y allí se usa el término ovejas para referirse a los gentiles creyentes y cabritos para referirse a los gentiles incrédulos. Hay que recordar que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, hablando de los gentiles que iban a creer, dijo el Señor: tengo otras ovejas que no son de este redil, pero que las atraeré, para referirse allí a los gentiles que iban a convertirse al Señor Jesucristo. Entonces aquí en Mateo 25, en donde pone las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, en el verso 33 está, ahí ovejas es gentiles creyentes, cabritos es gentiles incrédulos. Y el Señor Jesucristo va a sentarse en el trono una vez que el reino milenial se inaugure. Hay que recordar que la segunda venida tiene como parte del evento mismo otros eventos que se desarrollan en la segunda venida. Y hay eventos sobresalientes que se dan en la segunda venida. Por ejemplo, Satanás es atado y es encarcelado en la segunda venida de Cristo. Luego, después, el juicio contra la nación de Israel se desarrolla en la segunda venida de Cristo. Y luego, después, el juicio contra las naciones gentiles se desarrolla en la segunda venida de Cristo. Cuando esos dos juicios hayan concluido, entonces se va a dar paso a la inauguración del reino milenial. Y es ahí entonces cuando el Señor Jesucristo entrará y se sentará en el trono que se le llama en la Biblia el trono de David, que va a sentarse ahí, y a partir de ahí entonces da comienzo el conteo de lo que son 1000 años del reino milenial.
Dice Tony Obed, hermano, explíqueme la diferencia de las bodas del Cordero. ¿Cómo es las bodas del Cordero plural o la boda del Cordero singular? Bueno, la Escritura dice las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es la unión de Cristo y la iglesia. La novia, que es la iglesia, el novio, que es Cristo, o la esposa, que es la iglesia, y el esposo, que es Cristo. Quizá sea más indicado usar esposo y esposa en lugar de novio y novia, debido al hecho de que cuando vemos o hablamos sobre las bodas del Cordero, ya hay un compromiso, por así decir, a lo cual se le llama desposorio. Nosotros estamos o somos la esposa del Cordero ya, solo que nuestra unión no se ha consumado, pero ya somos la esposa del Cordero. Él es ya nuestro esposo, solo que estamos en el estado o la condición de desposado. El por qué singular o plural no lo sé, pero dice las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Perdón, hermano escolástico, hace unos días hablábamos sobre eso con algunos hermanos y veíamos que en el libro de Juan, cuando se narra las bodas en Caná, no dice las bodas, sino dice las bodas, y era solamente Una, sí. que estaba contrayendo matrimonio. Sí. Ok, ¿más preguntas o ya no hay? Ok. Bueno, hermanos, gracias entonces. Se han quedado de repente muchos detalles que no hemos entrado en ellos, pero espero que lo que hasta aquí hemos considerado nos ayude, nos motive y veamos la inmensidad de información que Dios en su gracia nos ha dejado en su palabra. Y eso pues es motivo de darle gracias al Señor, también motivo de desafío para nosotros, para todos, para estudiar más, para aprender más. Y ese es el deseo del Señor. Él lo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Y ese debe ser nuestro desafío. Y si queremos crecer más, pues tenemos la oportunidad de hacerlo mientras estamos vivos. Pero hermanos, necesitamos apartar tiempo para estudiar, estudiar y estudiar. De lo contrario, no va a haber mucho provecho de la inversión que se está haciendo aquí en este programa de estudios, el esfuerzo que cada uno de ustedes hace para estar aquí. Eso es algo que trae honra y gloria al nombre del Señor. Así que le animo, comience desde la primera página otra vez a repasar con Biblia en mano para tratar de entender mejor las cosas y de esa forma ser de mayor bendición en la iglesia local, primero para la vida personal como creyentes y luego también en la vida ministerial, que pueda ser de bendición a la vida de los demás hermanos en la asamblea. Así que muchas gracias. No sé si algo más, sí, hermano. Yo considero que la razón por la que los presentes pues casi no tenemos preguntas se debe a que gracias a Dios el estudio, en lugar de generarnos dudas, nos trajo muchísimas respuestas a las dudas pues que teníamos. Y esa es una, ahí sí que
aprovechar pues por compartirla así. Total de que en lo personal, hermano escolástico, pues damos gracias a Dios, en primer lugar pues porque Él lo ha dotado a usted y gracias a Dios también que el Señor lo ha ayudado a caminar pues así como es usted, una persona humilde, sencilla, y sin Dios es la razón por la cual el Señor se ha deleitado en usarlo como maestro, no solamente aquí en Guatemala, no sabemos en qué lugares más. Y entonces, pues bueno, en lo personal, podría decir de que no tengo preguntas, sino que muchas respuestas excelentes a las dudas y a las preguntas que tenía. Total de que, pues le agradecemos en el nombre del Señor, hermano, y pues ha sido un gusto, un agrado muy especial, pues poder recibir todo ese conocimiento que el Señor le ha dado, que somos incapaces también ahí sí que podemos decir, de asimilarlo, pero confiamos en el Señor de que en el momento preciso, dado la sinceridad con la que venimos como alumnos, Él nos va a ayudar también a recordar Así es, hermano. lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Así es. Muy bien, hermanos, en esta preciosa tarde, como anciano local, considero que hay preguntas todavía. El hermano ya dijo que hemos recibido respuestas, pero considero que aún hay preguntas. Dejamos unos cuantos minutos para hacer unas preguntas, aún todavía. ¿Okay? Preguntas todavía, considero que Sí, hay. puede. Si alguien no lo ha hecho, pues Ahí hay un en hermano. estos momentos queda el tiempo de hacer unas preguntas. Es igual al que menciona en Ezequiel capítulo 38. Apocalipsis 27. Bueno, es el verso 8. Y saldrán a engañar a las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, esta es la última vez que aparece el nombre de Gog y Magog, pero son diferentes eventos, ya que aquí está hablando de el evento final. Este evento, esta última revuelta satánica, se va a dar al final del reino milenial. O sea, aquí en el capítulo 20, versículos 7 en adelante, ya es el final del reino milenial. El verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, o sea, cuando ya haya pasado el milenio, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esa es una referencia a Jerusalén. Y Dios descendió de fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces notemos que esta revuelta o este levantamiento o esta sublevación de los hombres de todas las naciones del mundo se da después o inmediatamente cuando el reino milenial ha terminado. Y lo que menciona Ezequiel capítulo 39 se va a dar tiempo antes. De eso va a suceder más o menos a la mitad de la tribulación, que es la confederación del norte, a la cual se le llama Gog y Magog. Gog es el cabeza o el rey o el príncipe o su comandante. Cuando dice sé tú su guarda, eso significa sé tú su jefe o sé tú su comandante. Y Magog es el nombre de la tierra que se refiere a Rusia. La razón por la cual se usa estos nombres
es porque la actitud de Magog, que ha sido mencionada en Ezequiel 38 y 39, es exactamente la misma actitud que van a tener los hombres al final, después que haya terminado el reino milenial. Por esa razón se usa Gog y Magog, porque la actitud es la misma, es rebeldía, es rebelión, es oposición al control y al gobierno del Señor. Pero son dos eventos diferentes. Ok. Voy a revisar la pregunta de un hermano. Y la pregunta de un hermano es esta. Según él, el día de ayer mencionó que ningún creyente de la gran tribulación va a quedar vivo al final de la tribulación. Pero hoy dijo que van a entrar creyentes de la gran tribulación al milenio, con cuerpos naturales. Entonces, ¿podría usted explicar o ampliar un poquito este pensamiento? Porque aparentemente en el pensamiento del hermano como que se contradijo el pensamiento. Ok, gracias. No sé si lo expresé, pero los que se conviertan en la gran tribulación, una gran cantidad de ellos van a ser matados, no la totalidad, pero una gran cantidad de los que se conviertan en la tribulación van a ser matados por el anticristo. Habrán algunos que no lo van a hacer, hablando de los creyentes gentiles. Entonces, bueno, igual también los judíos, ¿verdad? Entonces, debido a que, aunque son muchos los que van a ser matados por el anticristo, hablando de los que van a convertirse a Cristo en el periodo de la tribulación, entonces, a pesar de que sean muchos los que van a ser muertos, habrán algunos que no van a ser muertos, que van a escapar, por así decir, de alguna manera de la muerte, que va a estar, por así decir, a manos de el anticristo, el falso profeta, y también la imagen que va a tener poder para matar a todos los que no le adoren. Entonces, una gran cantidad de los que se conviertan en la tribulación van a morir, pero habrán algunos que no van a morir y que son los que van a estar vivos cuando se efectúe la segunda venida de Cristo. Hay que recordar también que además de eso, ese periodo de la tribulación es el periodo de mayor salvación en relación con toda la existencia de la raza humana, relativamente hablando, porque hablamos de 7 años nada más. Y en 7 años van a ser grandes cantidades de personas que se van a convertir al Señor Jesucristo. Eso lo tenemos en capítulo 7 de Apocalipsis, en donde aparecen estas almas que son de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación, y que se le hace la pregunta quiénes son y de dónde han salido. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y que han, por así decir, puesto sus vidas porque no se han dejado marcar por la marca del anticristo. Entonces van a ser muchos los que van a morir, pero a la vez también algunos van a quedar vivos. Y hay que recordar también que en poco tiempo pueden haber, ya cerca del final de la tribulación, en poco tiempo pueden haber grandes cantidades de personas que van a ser salvas, grandes cantidades. Y de esos, unos morirán y otros estarán vivos, que son los que van a entrar al reino milenial después de que se haga el juicio de Israel y después el juicio de las naciones gentiles. Entonces sí habrán algunos vivos que logren sobrevivir. Del lago de fuego, porque la Biblia habla de ser lanzados al lago de fuego. Puede ser lanzados al lado, o así al lado, o al lado bajo y profundo.
no sé dónde se pone el juicio y ¿cómo se llama? Si se pone en el espacio, o lo que era componente de tierra y agua se compone en fuego para ser lanzados al lago fuego. No sé si me puede responder esa pregunta. Bueno, el juicio del gran trono blanco es un juicio para muertos incrédulos. Y ese es uno de los juicios, por así decir, más extraordinarios que van a desarrollarse. Es uno de los últimos dos juicios que van a desarrollarse al final de o después que haya terminado el reino milenial. En realidad, para este juicio, dice la Escritura, para el trono, el juicio del gran trono blanco, no se halló lugar ni en el cielo ni en la tierra. O sea, será tan calamitoso, por así decir, será tan horroroso, tan horrible ese juicio, que ni el cielo se presta para él, ni la tierra se presta para él. Porque es el juicio de el juzgamiento para que se produzca el lanzamiento de todos los incrédulos de todos los tiempos hasta los últimos que mueran al final de la última revuelta satánica que se va a dar al final del reino milenial. Después de esa última revuelta es donde se va a establecer el juicio del gran trono blanco. Y allí ese juicio, que va a ser un juicio, digamos, terrible, capítulo 20, verso 11, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese juicio del gran trono blanco se le llama también el juicio de los muertos. Y una vez que van a ser juzgados allí, ellos van a ir al lago de fuego, el mismo lugar donde habrán estado el falso profeta y el anticristo por 1000 años. El mismo lugar donde ya se encontrará el diablo mismo allí. A ese mismo lugar irán todos. El lago de fuego, ese es un lugar del cual no hay reversa. Ese lugar, el destino final. Y ahí se está ya en lo que se puede llamar o decir el estado eterno, donde no hay tiempo. La expresión que se usa en el Evangelio de serán atormentados día y noche es una expresión figurativa para indicar que en ningún momento o espacio o tiempo dejarán de sufrir. Estarán allí sufriendo eternamente y para siempre. El lago de fuego es un lugar real, así como lo es de real el cielo. Y el lago de fuego, el sufrimiento, la perdición y la condenación. La persona que más ha hablado de este lugar fue el mismo Señor Jesucristo. Entonces, allí van a ir todos los incrédulos de todos los tiempos a ese lugar. Obviamente, los únicos que al parecer, bueno, no al parecer, es así, que van a ir a ese lugar sin ver la muerte, es el falso profeta y el anticristo, y obviamente el diablo. Pero todos los demás humanos que vayan allí van a haber pasado por la muerte y después resucitan y entonces van a ese lugar. Ok.
¿Alguien va a decir algo más? Sí, hermano. Sí. Muy bien. Cuando la persona muere, ya sea creyente o incrédula, se va de este mundo, se va de esta vida, como decimos, y está fuera del tiempo. En ese sentido se puede usar el término que se fue a la eternidad, en ese sentido. Pero todos, creyentes o incrédulos, van a resucitar. Entonces, el término estado intermedio es un término que se aplica a esa condición de los muertos, independientemente si es creyente o incrédulo, pero a esa condición entre su muerte y su resurrección. Ese es intermedio. Ese no es eterno. No es eterno, es intermedio entre la muerte y la resurrección. Después de la resurrección, entonces ya se entra a lo que es el estado eterno, hablando de, por ejemplo, los incrédulos, después que mueren, van al juicio del gran trono blanco y luego lanzados al lago de fuego. Ellos ya están o van a estar a partir de ese momento en un estado eterno en donde no hay ningún cambio de nada. En el caso de los creyentes, estamos en ese estado entre la muerte y la resurrección. Solo que, como ya lo sabemos, la resurrección de los creyentes, que es resurrección para vida, o resurrección de entre los muertos, o primera resurrección, que son diferentes formas de referirse a lo mismo, se va a desarrollar por facetas. Los creyentes de la dispensación de la iglesia resucitarán cuando Cristo venga por la iglesia, arrebatamiento. Luego, 7 años después, al final de la tribulación, los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes de la tribulación van a resucitar antes del reino milenial, al final de la tribulación. Entonces ahí se completa el ciclo de resurrección para vida. Y después de eso, hablando de los creyentes, se entra al reino milenial, 1000 años de reino, y después de eso, del reino milenial, se va a desarrollar el juicio del gran trono blanco para incrédulos. Después de eso, se va a desarrollar la destrucción de los cielos y la tierra actuales y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, después de la creación de cielos nuevos y tierra nueva, es cuando entramos al estado eterno, en donde ya no va a haber ningún tipo de cambio. Mientras no hayamos entrado al estado eterno, los que han muerto están esperando la resurrección. Entonces, intermedio es para referirnos, está entre la muerte y la resurrección. Ese es el estado intermedio. Humanamente hablando, para nosotros decimos, bueno, se fue a la eternidad. Y la idea que normalmente damos con eso es que ya no lo tenemos entre nosotros, ya no lo vamos a volver a ver hasta que nosotros también nos vayamos. Entonces, pero es básicamente ese hecho, entre la muerte y la resurrección. Ese es el estado intermedio. El incrédulo, desde el momento que muere, está sufriendo en el infierno. Luego va a resucitar
va al juicio del gran trono blanco y al lago de fuego. El creyente, en el momento que muere, va a la presencia del Señor, el seno de Abraham, el lugar de gozo o el paraíso, en la presencia del Señor, esperando, si es de la dispensación de la gracia, esperando el momento del arrebatamiento. Entonces va a resucitar. Los del Antiguo Testamento esperando que llegue el final de la tribulación y ahí van a resucitar. Pero ambos estamos, el incrédulo que muere va inmediatamente al sufrimiento, el creyente que muere va inmediatamente a la casa del Padre, al lugar de gozo, al paraíso. Pero ambos están esperando la resurrección. Esa espera entre la muerte y la resurrección es lo que se debe considerar como estado intermedio.